Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite en esta mañana poder acercarnos delante de nuestro Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su gran amor, en su bondad, en su paciencia, nos da la oportunidad, nos da la libertad de poder acercarnos, de poder buscar una palabra de bendición, una palabra de nuestras vidas, y que entendamos nosotros que la importancia de venir a los pies del Señor, la importancia de acercarnos al Señor cada mañana, cada día, la importancia de darle a Dios la gloria, darle a Dios la honra. Siempre es importante levantarnos cada mañana y poner a Dios en primer lugar. Es importante levantarnos cada mañana y decirle, Señor, gracias en esta mañana. Valorar la vida que Dios nos da. Valorar toda la oportunidad que Dios nos da de respirar. La oportunidad de estar en calma. La oportunidad de estar en paz. La oportunidad de vivimos en un tiempo de gracia donde el Señor, en su paciencia, en su bondad, hermano, nos hace estar tranquilos. No como las cosas que están pasando en el Medio Oriente, ¿verdad, hermano? En las guerras con nuestros hermanos allá en Israel. Dios guarda y Dios bendiga la vida de nuestros hermanos israelitas, que sabemos que van a salir de estas, porque Dios está con ellos, es el pueblo de Dios. Pero sin embargo es una preparación, hermano, para que ellos se arrepientan y reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Todo tiene como finalidad, hermano, que ellos busquen a Dios. Por eso cada cosa que le pase a Israel, hermano, cada cosa que venga a nuestra vida, tendrá una similitud también en nosotros. También el hombre, hermano, tendrá que pasar por muchas circunstancias para ver si así se arrepiente, para ver si así busca a Dios, hermano. Todas las cosas son lecciones para nuestra vida. Pero no es importante entender que en nuestro día, en nuestro caminar, tenemos que nosotros buscar a Dios de corazón. Más que nunca tenemos que darle el tiempo a Dios, tenemos que darle el amor a Dios, tenemos que servirle a nuestro Dios. Tenemos que nosotros darle a Dios, darle nuestro tiempo, darle nuestro amor, darle nuestro servicio, darle nuestra dedicación. Y que todo lo que hagan, querido hermano, sean realmente porque hay un temor hacia Él. A cambio de que Él nos dé la vida, a cambio de que Él nos ayude, a cambio de que Él deposite en nosotros su bendita palabra, su bendito espíritu, envíe sobre nosotros una respuesta. Por eso damos gracias a nuestro Señor, damos gracias por su paciencia, damos gracias, Señor, por tu gran infinita misericordia en esta mañana. Pidiéndole a Dios una dirección, una palabra que envía a nuestras vidas. Hay que pedirle a Dios que nos libre, como dijeron los discípulos, ¿verdad? Y ellos dijeron algo cuando le pidieron al Señor, hermano, que los enseñara a orar. Y ellos dijeron así, ¿verdad, hermano? Que dice en el libro de Mateo 6:13, dice en el versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá dice que, hermano, que una de las cosas que dice aquí la palabra, que en nuestra oración debemos de incluir: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre del cielo, que en esta mañana seamos librados de todo lo malo y que hagamos el bien.
Padre del cielo, te pedimos que en esta mañana líbranos de toda tentación, líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, tu reino, pero sobre todo dice, danos el pan nuestro de cada día. Esto tiene un porqué, tiene un porqué en nuestra vida. ¿Por qué debemos de pedirle a nuestro Señor que nos perdone cada día? Y que por qué, hermano, nosotros debemos decirle, Señor, líbranos de todo mal. Todos los días, hermano, el pecado en nuestra vida, o el pecado, hermano, hay tres tipos de pecado: los pecados pasados, los pecados de ignorancia y los pecados voluntarios. Cuando nosotros, querido hermano, pecamos por ignorancia, por tener un desconocimiento, Dios nos mete en situaciones porque nos está hablando todos los días. Acá dice, mas líbranos de todo mal. No nos metas en tentación, líbranos, Padre del cielo. Por eso estamos viviendo algo que me llamó la atención, que esta palabra, hermano, nos enseña que estamos viviendo tiempos de rumores de guerra. Tiempos de rumores de guerra. Pero vamos a ver qué significa esto, hermano, porque ciertamente toda nuestra vida, el Evangelio tiene que ir pegado a una realidad. Dice, no nos metas en tentación, líbranos, seamos librados en esta mañana. Por esto este tema le puse por título, líbranos este día. En el libro de Mateo 24, versículo 6, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Dos tipos, una cosa es un oír y otra cosa es un rumor. Miren lo que dice aquí, hermano, oiréis de guerra y rumores de guerra. Me llamó la atención esto. Dice, pero el Señor dijo, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La palabra rumor, hermano, en el griego significa akoe, y la palabra akoe significa oír, o sea, significa, hermano, dice, significa una fama, significa un rumor, también significa rumor. Pero la palabra rumor, hermano, tiene otro que significa, otra raíz que significa akou. Y esta palabra también significa oír, pero también significa escuchar, significa obedecer, significa oír hablar. Pero también tiene otro significado que viene, hermano, de la palabra lo que se oye. Lo que se oye, noticias, también significa noticia. Una noticia, lo que se oye de noticias. Una acción de oír, una desesperación de oír, noticias, una noticia. Pero también tiene otra, la palabra rumor también significa, dice cosquillados, siendo cosquillados en cuanto al oído, cosquillas en el oído. Eso significa rumores, cosquillas en el oído. Significa, hermano, un mensaje, significa un mensaje, una enseñanza. Significa es como decir una comezón en el oído. Una palabra al oído, un mensaje al oído. Uno es dice acá, oiréis de guerras, es un mensaje, una comezón, un mensaje del oído, pero también dice un rumor de guerra, una comezón de oídos. Unos tendrán, oír significa
estarán dispuestos a escuchar un mensaje que los lleva a la obediencia, y otros hermanos un rumor, una comezón de oír. Una comezón de oír un mensaje. Un mensaje, hermano, que tenga que ver con pegados a la noticia. Significa anuncio, también significa anuncio. Y miren que es importante entender en esta mañana, hermano, lo que nosotros estamos escuchando en este tiempo son rumores de guerra. Pero podemos decir que cada vez que hay una guerra, aparecerá, hermano, que los hombres le tomarán más importancia a las noticias que a la bendita palabra, el mensaje de la palabra. Pues no se ha dado cuenta, estamos en guerra. Estamos en una guerra doctrinal. Estamos en una lucha por la verdad. Estamos en una lucha de ver quién manifestar, quién tiene el verdadero Jesucristo. ¿Quién es el que realmente profesa la verdadera fe? ¿Quién es el que realmente ama más al Señor? ¿Quién es el más obediente, el más temeroso? No se deje impresionar por esos rumores de guerra. Quiere decir, hermano, podemos decir que cada vez que hay una guerra, aparecerá entonces que los hombres, dice aquí, unos tomarán más importancia a las noticias que al mensaje de la palabra. Y entonces, hermano, dice que es el momento donde muchos creyentes abandonarán su lugar e irse a otro en medio de luchas y adversidades. Las guerras, ¿qué es lo que causan? Un desplazamiento de terreno, un desplazamiento de lugar por causa de las guerras. Entonces eso quiere decir, hermano, que en este tiempo, dice acá, y se oirán de guerras y rumores de guerra. Unos correrán a obedecer y otros correrán a la desobediencia. Otros correrán a la mentira. Otros seguirán en su mentira y otros se afirmarán cada día más. Pero digo el Señor, este no es el fin. Este no es el fin. Dice que tendrán la palabra, rumores significa cosquilleos en cuanto a los oídos. Tendrán un cosquilleo, un rasguño en los oídos por una noticia. Mira esto, pero todavía es interesante esto, porque la palabra aquí en 2 de Timoteo 4, versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es interesante que la palabra comezón significa deseoso de escuchar. Literalmente significa sentir deseo de rascarse, sentir cosquilleo, una comezón de oír. Pero dice que desearán escuchar un mensaje literal, no un mensaje espiritual, sino un mensaje literal. Entonces cuando dice aquí en Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerra, entonces estará diciendo que muchos en este tiempo tendrán un deseo de un mensaje literal y no un deseo de un mensaje espiritual. Estas cosas desplazarán la vida de muchos. Tendrán comezón de un oído, de un rascarse, tienen un deseo fuertemente, un deseo de escuchar algo literal, algo superficial. Por eso dice que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Quieren escuchar un cuento, quieren escuchar una historia, quieren escuchar que el mensaje es una historia. Muchos agarraron la profecía, hermano, como algo interesante de una profecía, de algo que se va cumpliendo cada tiempo. Y se aferraron tanto, hermano, a agarrar la Biblia como si fuera un libro que descubriera cosas.
Un libro que les enseñara, hermano, a investigar y dedicarse. Solamente gente que está dedicado precisamente a los acontecimientos. Hay gente, hermano, ministros de Dios que están dedicados a la edificación del templo, a la preparación de la iglesia amada en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de anunciar, hermano, y no preparar y no enseñar es algo que dejan afuera muchos. Y estos son los maestros, dice la Escritura, hermano, que estarán en este tiempo. Por eso dice, hermano, que tendrán comezón, el deseo de escuchar un mensaje literal, un mensaje que le cause cosquilleos, un mensaje que le cause un deseo, un sentir, un deseo de rascarse, un deseo que les hablen cosas literales. Unas ansias desesperadas, dice aquí, hermano, dice que esos rumores de guerras es unas ansias desesperadas, un deseo de ir un mensaje literal, sin darse cuenta que el mensaje del Señor será un mensaje real. No es lo mismo literal que ser real. Un mensaje real es aquel que está basado en un acontecimiento, hermano, un mensaje real de la Biblia es aquel que fue advertido desde antes. Ese es el mensaje real, que fue advertido desde mucho antes, con anticipación, para que nos apercibiéramos, dice la Escritura. Por eso las profecías y las palabras, hermano, no es, va a suceder tal cosa, y que algún día va a pasar esto, eso no. Acá dice que los mensajes eran para que se apercibieran. Por eso dice, hermano, que el mensaje que no lleva en sí un mensaje de, hermano, un mensaje de real, el mensaje real, vuelvo a decirle, explicarle, hermano, es aquel que se anticipa desde antes que suceda. Pero un mensaje literal es aquel que desean muchos, que solamente sea un cuento, que sea una vez más, hermano, algo que estamos acostumbrados a ver todos los días en las noticias. Por eso el engaño mundial es preparar, crear películas de guerra, pasar fragmentos de hermanos de guerra. Por eso no son los mismos rumores de guerras, que empiezan una guerra y por causa del control territorial, pero aquí no es un control territorial como el caso, hermanos, que hubo en Ucrania y Rusia, hermano, un control total, hermano, porque quieren quedarse con el gas, querían quedarse con el petróleo. Sin embargo, unos geopolíticos dicen, hermano, que una de las cosas de las guerras en Israel es porque ahí está el 60 y no sé cuánto %, hermano, de petróleo a nivel mundial. Pero sin embargo aquí la Biblia nos enseña que la guerra no es por petróleo, no es por gas, no es por otro tipo de alimentos, por decirlo así, sino porque quieren desaparecer a Israel, quieren quedarse con el territorio de Israel. Por lo tanto, entonces esto no es una guerra, no es algo literal, sino es un hermano, para nosotros es un mensaje que tiene que ver con un mensaje espiritual que tiene que ver. El mensaje espiritual es real. ¿Cuál es el mensaje espiritual real? Aquel que nos advierte desde antes lo que va a suceder. Ese es un mensaje real, no literal. Porque literal es algo que dice aquí la Escritura, hermano, nos enseña que hay quienes se volverán a las fábulas. Pensarán que esto es un cuento y se volverán a las fábulas. Creerán que es un libro cualquiera. Va a ser interesante porque estarán descubriendo cosas. Pero, hermano, acá dice que, hermano, ese libro, ven la bendita palabra de Dios, a algunos le va a causar un comezón por descubrir qué más sigue, qué es lo que continúa. Pero, hermano, dice, pero serán unas ansias desesperadas de oír un mensaje literal, algo que va a suceder, sin darse cuenta que el mensaje del Señor será un mensaje real. ¿O será que estarán anunciando con anticipación para que nos apercibiéramos? Y mira que aquí lo escrito importante, ¿qué significa percibir? Ezequiel 33, versículo 3,
y el que viere venir la espada sobre la tierra. Es interesante porque la espada es su simbolismo, es la guerra. Pero nada más que aquí dice que hay unos oí de guerras y rumores de guerras. Y tocaré trompeta, dice, y tocaré trompeta y avisar al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniere la espada y lo hiere, su sangre será sobre su cabeza, y el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Esto les está hablando a los ministros, a los profetas, apóstoles, que la gente se aperciba cuando vieran la espada, cuando vieran las guerras. Dice que le avisarán, tocarán esta trompeta, que se aperciba. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le hablares para que se guarde del impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, vuestras rebeliones y vuestros pecados están sobre vosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis acá, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Dice, hermano, el día que pecare, dice, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado con su justicia hiciera iniquidad, todas las justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y él se convierte de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, él vivirá. Pero acá dice algo, hermano, la importancia, dice que ellos se iban a percibir. Cuando vieran la espada, dice, se iban a percibir. Y la palabra percibir en el hebreo significa sahar. Y sahar significa brillar, significa iluminar, significa advertir, significa amonestar, significa avisar, significa enseñar, significa guardar, significa el consejo. Pero dice acá, no se percibiera, entonces les diera una advertencia. Les diera una advertencia. La advertencia de morir en pecado. La advertencia del tanto al justo de decirle, no vayas a pecar, no te vayas a rebelar contra Dios, porque de cierto morirás. De advertirle al impío que deje el pecado para que sea un justo. Dice que cuando vieran las guerras, cuando viéramos nosotros las guerras que están pasando en el mundo y las cosas que van a pasar, dice que nosotros tenemos la obligación, hermano, de apercibir a los demás, decirle, apártate del pecado, porque de cierto morirás. Por eso la espada, yo creo que la espada está ya, hermano, desenvainada. Está ya desenvainada. Esa espada es la que dice en Romanos, hermano, Romanos 13. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay son de Dios, han sido establecidas. De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y las que dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien, porque es a los malos teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice, porque lleva la espada, y la espada es la palabra. La espada es la palabra, una palabra que nos advierte. Por eso es importante, queridos hermanos, volvernos a la palabra. Levántate, es el tiempo de guerra, es el tiempo de que tú desenvaines, saques tu espada y empieces a luchar. Por eso lo que nos está advirtiendo aquí, que en este tiempo, hermano, estaremos enfrentando no una lucha, mientras en el mundo estarán enfrentando una guerra literal, la iglesia de Cristo estará enfrentando una guerra espiritual, una guerra doctrinal. Porque dice que unos tendrán, unos oiréis de guerra. Oiréis de guerra significa unos a la obediencia y el otros a la obediencia por causa de la doctrina, pero otros dice, hermano, habrá rumores de guerra. Entonces dice que unos apartarán el oído de la verdad, hermanos, otros buscarán la verdad, pero habrá una guerra literal. Por eso el Señor dijo, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Habrá guerras literales, sí, pero habrá guerra, hermano, en este tiempo, una guerra doctrinal. Y por eso el Señor dijo en Ezequiel, cuando nosotros veamos dice, vieran venir la espada sobre la tierra, los juicios sobre la tierra, tocarán trompeta y avisarán al pueblo, y cualquiera escuchar el sonido de la trompeta y no se apercibiere viniendo la espada, lo hiriere. ¿Qué está diciendo? Es el tiempo entonces donde el hombre debe de volverse al Señor, de dejar el pecado. Dice que no se apercibió, no recibió el consejo, no recibió la advertencia, no recibió la enseñanza, no se guardó. Por eso si el creyente en este tiempo, viendo lo que está pasando en el mundo, o los hombres que viendo lo que están pasando en el mundo, no se apercibieren, ¿qué está diciendo? No se vuelven a la palabra de Dios, morirá. No va a morir por las guerras, no va a morir por las pandemias, no va a morir, hermanos, por el hambre, no va a morir por las pestes. Los hombres no mueren por esa causa. La verdadera causa de las muertes en el mundo no son las plagas, no son las guerras, no es la violencia. La verdadera causa de las muertes en el mundo es por el pecado. Es por el pecado. Es el pecado que mata. Porque la verdadera razón de las muertes en el mundo no es la violencia, no es el hambre, no son las guerras, no son las pandemias, es el pecado. Por eso el Señor dijo, no temáis al que mata el cuerpo, sino aquel que la quita y la da. A eso, ¿por qué? Porque a la muerte no es aquel, sino aquel que tiene el poder, hermano, de darle vida y quitarla. Por lo cual debemos nosotros de renunciar al pecado y así ser salvos de nuestra alma, ser librados. Por eso esta palabra le pusimos hoy, líbranos este día, Señor. Entonces dice que, hermano, cuando oigan rumores de guerras, uno dice, oiréis de guerra. Dice que es un tiempo de doctrinas. Por eso, hermano, la espada representa, dice en Efesios, la enseñanza del Espíritu Santo, que es la palabra del Espíritu Santo, hermano. Pero en este tiempo nos está advirtiendo Dios, y cuando veamos nosotros esas guerras, y cuando nosotros veamos esas situaciones, dice en Efesios 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es el tiempo, dice, que cuando vean los rumores de guerras, la comezón de oír, y cuando oigan de las guerras literales, porque como está la gente acostumbrada a ver tanta televisión, a ver tanta derramación de sangre, que lo que está pasando en Israel y lo que está pasando en el mundo de las guerras simplemente es como ver una película, es como ver
un fragmento de algo creado. Ese es el engaño. Estamos acostumbrados a ver tanta violencia. Estamos acostumbrados a ver tanta guerra, tanto en películas como en cualquier otra serie, hermano, que lo que está pasando en todo este tiempo, hermano, no se está tomando en serio. No se está tomando en serio porque se está tomando de una manera literal y dice, y se volverán a los cuentos. Volverán a las escrituras tratando de buscar, de impresionar algo que no se anunció desde antes. No se anunció desde antes. Ahorita todo el mundo el tema es eso. Ya dejaron la edificación. Ya dejaron, hermano, mire, todas esas cosas van a pasar. Pero antes de que pase todo, que rodeen a Israel, la iglesia de Cristo, hermano, será arrebatada. Tenemos que poner atención a lo que está pasando. Acuérdense que todo lo que está pasando, hermano, a Israel es por causa de los gentiles, hasta que ellos entren en la plenitud, hasta que sea el último salvo de los gentiles, entonces se va a desatar todavía lo que viene sobre Israel. Pero todas esas cosas son por el pecado, porque no quieren reconocer al Jesucristo como su Salvador, no quieren reconocer que Él vino y que volverá. Oye, hermano, la espada está desenvainada. Y cuando dice que cuando saque, vean la espada, es el momento de apercibirnos. Los atalayas dice que tenían que apercibirse, diciéndole al justo, diciéndole al impío, arrepiéntete de tu pecado. Decirle al impío, si tú pecares, si te rebelares en contra de Dios, de cierto morirás. Decirle al impío, si te conviertes de tus malos caminos, de ciertamente vivirás. Es el tiempo, dice, que cuando veamos las guerras. Por eso cuando yo veo, hermano, que en los momentos de la guerra, en los momentos de los juicios, en los momentos de destrucción, dice en Apocalipsis, dice, espérense un tiempo, porque están sellando al pueblo de Dios. Todas estas cosas que están pasando, dice en el versículo 7, versículo 3, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy con todo esto? El Espíritu Santo se está moviendo, hermano, sellando a los hijos. Todavía vienen los juicios más fuertes. Pero para eso dice que el Espíritu Santo está sellando a su pueblo, está sellando a los hijos, está sellando a las familias. Cuando vienen los daños, vienen sobre toda la humanidad, hermano. Ahorita es un ataque personal hacia Israel, pero cuando se volteen esas naciones contra la humanidad, contra los cristianos, contra los evangélicos, ya para eso habrá, hermano, habrán nacido sellados ya los hijos de Dios. Pero en este momento dice, cuando veamos los rumores de guerra y oiremos de guerra, dice que es el momento de apercibirnos, es el momento de anunciar que los hombres se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Cristo. Los rumores de guerra serán para muchos un mensaje de noticias. Los rumores de guerra serán para un mensaje alarmista, pero que la iglesia de Cristo en ese momento estará siendo selladas por el Espíritu Santo. Si al justo dice, no te rebeles, no causes rebelión, no dividas. Mucha gente en las iglesias están causando rebelión, están dividiendo a las iglesias, están peleando todavía. Mucha gente no quiere volver a casa, no quiere arrepentirse de sus pecados. Claro que a veces hay quienes los condenan, dicen que ya están muertos. No, querido hermano, todavía hay oportunidad de volver a casa. La Escritura dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No importa qué pecado hayas hecho, que la sangre de Cristo no tenga poder para borrar y quitar. Si no te aceptan en esa iglesia porque sienten que es gravísimo y te tratan como hijo del diablo, búscate otra, una iglesia evangélica, donde realmente puedas sentirte bien y volver al camino. No importa, hermano, como aquellos que publican que si
un matrimonio, tienen años viviendo juntos, hermano, y no se han casado porque no se han divorciado, no sabemos las causas por cuáles, hermano, pero tienen hijos, todavía pueden ordenar su vida. No dejen que nadie les condene, no dejan que nadie desde ahora, hermana, les juzgue, porque todo pecado es perdonado, aún eso es perdonado. Porque si no, nadie se salvaría. La gracia y la misericordia de Dios están, hermano, porque vemos ya la espada desenvainada, la espada del Espíritu. Hermano, vemos una espada en la mano de los ministros, vemos una espada en la mano de los atalayas, de los evangelistas, de aquellos en todo tipo de ministro, pero vemos una espada también, hermano, en la mano del bendito Espíritu Santo. Y cada uno tiene una espada para prepararnos para la guerra. ¿Cuál guerra? Una guerra de rumores, una guerra de comezón, una guerra doctrinal, pero también una guerra por la obediencia. Por eso en Hebreos 5, versículo 7, hermano, nos enseña la importancia de que, hermano, de que dice que por lo que padeció aprendió obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos enseña que cuando vean la espada desenvainada, dice que los atalayas, los ministros, los siervos, los apóstoles, profetas, evangelistas, se dediquen más a la enseñanza que a estar anunciando. Que entiendan, hermano, que anunciarlo es bueno, pero enseñar es mejor. Por eso la palabra percibiere tiene otro nombre que significa enseñanza. Apercibiere significa enseñanza. Dice en el libro de Éxodo 20, versículo 18-20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo de jefe de millares y centenas y 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así llevarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Cuando vieres la guerra, cuando vieres la espada del Espíritu ya desenvainada, la palabra de Dios, hermano, veamos el Espíritu en acción por la doctrina, hermano, que dice: acércate al injusto, acércate al impío y dile y enséñale las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar, y dice lo que han de hacer. Dios levantará en este tiempo siervos, levantarás en este tiempo siervas. Mucho pueblo va a despertar, mucho pueblo se volverá valiente, hermano, agarrará la espada y se levantará a pelear, hermano, ayudando a otros a que vuelvan al camino de Dios. Eso es ser valiente, eso es ser un guerrero. Por eso cuando es mujer guerrera, hombre guerrero, levántate, tú que tienes desánimo, tú que te está pasando cosas, levántate guerrera. No, eso no es un guerrero. La Escritura dice que si alguien se desanima, si alguien está pasando cosas, debe que por algo está haciendo mal. No es lo mismo padecer por la carne que por el Espíritu. Pero aquí nos enseña que dice que en este tiempo de guerra, Dios levantará hombres y mujeres realmente guerreros. Y guerreros significa, hermano, que tengan la capacidad de enseñar a otros, hermano, de que dejen el pecado. Y que al justo se mantenga, que no vaya a rebelarse contra de Dios, que no vaya a rebelarse de contra de Dios y que proceda al arrepentimiento. Esos son los rumores de guerra. Muchos buscarán la mentira, pero otros buscarán la verdad. Muchos, hermanos, dice que desearían que muchos desearían que esto fuera literal, pero no, esto no es literal, esto es real, porque fue advertido y sin embargo seguimos advirtiendo en este tiempo. Por eso Dios, creo, hermano, dice que se apercibiere
Dice, muéstrales y escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios que van a ejercer en este tiempo una función importante, que ayudarán al justo, llevarán al impío, hermano, y esto es profético. Que Dios te use de una manera poderosa. En este tiempo muchos se afirmarán y muchos no harán caso a las advertencias, la importancia de ser enseñado. Muchos desearán que se les enseñe. Mire, ¿qué fue lo que le pasó a aquel rico, verdad? Cuando muere, hermano. No digo qué hago aquí. No digo cómo llegué aquí. Su primer pensamiento, sus primeros lenguajes fue, déjame ir. Su primer pensamiento, su primer lenguaje, decirle a Abraham, Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en el agua y me dé de beber. Tengo sed de la palabra. Hoy sí quiero escuchar la palabra. Hoy sí quiero, quizás la gente dirá, él no podía decir, si alguien me hubiera dicho, yo me hubiera cambiado. No es cierto. Lo segundo es que se preocupó por su familia. Si yo hubiera hecho caso, le hubiera advertido a mi familia que se apartara del pecado. Eso se llama percibir. Que cuando escucharan el mensaje se apercibiera, no que brincara y se llenaran de contentos. Que toda profecía, hay gente que cree que la profecía es para que se pongan contentos. Creen que la profecía, hermano, para que se sintieran, les profetizaran sobre su vida. No. La profecía era para que se arrepintieran de los pecados y se volvieran al Señor. Por eso cuando usted vea esas palabras, esas profecías cumplidas, no es que se cumplió una profecía, sino lo que está diciendo es que se aperciban. La profecía es para que nos apercibamos y corramos a la enseñanza, corramos al arrepentimiento, corramos a la advertencia de lo que están haciendo la profecía. La profecía no es para que se cumpla algo, sino para que el hombre se arrepienta. Porque la espada de Dios nos está advirtiendo, hermano, que no vayamos nosotros a ir en contra del Señor. Vuelvo a repetirle, la mayor muerte no son las guerras, no es el hambre, no son las pestes, es el pecado. Muchos buscarán la enseñanza. Dice que cuando apercibamos, dice, corramos a enseñarles el buen camino, mostrarles por donde deben de andar y dice, y lo que deben de hacer. También la Escritura dice que apercibir significa amonestar. La segunda de Crónicas 19:9 dice, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y corazón íntegro, en cualquier cosa que viere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades a causa de su sangre. Entre ley y precepto, estatutos y decretos les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga la ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. ¿Cómo dice aquí una manera de no pecar? De los alatalayas, los que están viendo la espada ya desenvainada, las que están viendo el mensaje del Espíritu Santo que es real, dice que entonces le anunciarás la ley, los preceptos, los estatutos y decretos, los amonestaréis que no pequen contra Jehová, porque para que no les venga la ira, diciendo así, no pecarán ustedes. Por eso le dice el Padre del cielo, líbranos. Levanta esta mañana, dile, Señor Padre, líbrame de pecar. Líbrame de aconsejarte. Líbrame de aconsejar un mal camino. Líbrame de aconsejar que no se aparten del pecado. Líbrame de aconsejar que todo está bien. Desearían, dice, un mensaje literal, no un mensaje del Espíritu. Oh, hermano, esto está tremendo.
Al menos a mí mi corazón me abre mucho los ojos de entender qué es estar despierto, qué es no pecar, anunciar realmente, que apartar a los demás del pecado. Dice que cuando vieran la espada ya desenvainada de la palabra del Espíritu, entonces dice las atalayas iban a correr, a enseñar, a amonestar, hermano, a que se vuelvan del camino, que vuelvan, hermano, regresen a casa, que dejen de pecar, porque si no la ira de Dios iba a venir sobre vosotros, que obedezcan la palabra. Pero Dios, gloria a Dios, que Dios va a levantar en este tiempo hombres y mujeres que prediquen, que hagan percibir a otros, que Dios los use tremendamente. Los amonestaréis, dice, para que dejen de pecar contra Jehová, para que no le venga la ira sobre ellos por medio de la bendita palabra. Dios levante, Dios te use, querido hermano, querida hermana, Dios te use. Pero también la palabra percibir significa no. Y en Eclesiastés 12, versículo 12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. A fin de que todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué está diciendo? Que apercibir también significa no que anunciemos que tengan temor de Dios. Apercibir significa que anunciemos que tengan temor de Dios, que guarden sus mandamientos. Porque dice, no tendrán causa. ¿Qué está diciendo? Dice, hermano, no hay fin de hacer muchos libros. Mucha gente se dedicó a escribir libros, a vender libros sobre todas las cosas, ideologías. Hay mucha gente que es preparada, fue a una escuela, estudió teología, estudiaron esto, estudiaron lo otro. Pero que aquí dice la Escritura que realmente el temor a Dios, hermano, traerá a la luz toda obra. Aquí nos enseña, hermano, que le anunciarás que tengan temor de Dios, hermano. Dice, pero no tendrán por causa, no será por causa de los libros leídos, no serán por los causas de tanto estudio que tienen, sino por causa, hermano, dice que cuando veamos nosotros la espada desenvainada, enseñemos temor, enseñemos la dedicación a la palabra, enseñemos temor a la palabra. Eso lo dice en Deuteronomio 6, cuando Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí. Por eso la Biblia fue mandada para los padres de familia, para que se la enseñaran a los hijos. Deuteronomio 6 dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasaréis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis como habéis dicho Jehová tu Dios. Oye Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. No hay mejor discípulo que tenga un padre, una madre, que sus hijos. Como lo hizo Noé. Sus mejores discípulos fueron su familia. Fueron su familia. Le dijeron a Moisés: aprende temor y enséñaselos a tus hijos.
Y no ve usted, hermano, que más adelante vemos que cuando pasó, hermano, la escritura nos enseña que cuando pasa el destructor, hermano, en Egipto, la sangre de Cristo los guardó. Tanto que acá dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán sobre los frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a vuestros padres, dice, hermano, dice que las pintarás en los dinteles de la casa, en los postes de tu casa, en las columnas. Escribirás todas esas leyes. Por eso la sangre de Cristo representa, hermano, la bendita palabra. Eso fue lo que los libró los israelitas del destructor, la sangre de Cristo. Pero aquí vemos que lo que libró, hermano, a este de Moisés, en su familia, en su casa, era que estaba desde la puerta, estaba escrito la palabra de Dios, habían reglas. O sea, hermano, no es que pusieran versículos en cada lado, sino que era la enseñanza que había en esa casa. El temor prevalecía en esa casa. No hay mejor discípulo que tu familia. Anuncia el temor a Dios. Anuncia que se aparten del pecado, que no vayan a cometer alguna rebelión en contra del Padre, porque la ira de Dios desciende sobre ellos. Por eso dice, los amontonarás, apercibiréis, dice, los enseñarás, les enseñarás temor, dice, les harás, dice, que se aparten de sus malos caminos, que no pequen contra Jehová, porque la ira de Dios, dice que les enseñarás y les mostrarás el camino donde han de andar y les enseñarás obediencia. Eso significa percibir. Cuando dice, cuando hieren ustedes, oigan de guerras y los rumores de guerra, porque la espada del Espíritu Santo está ya en alto, anunciando que juicio. Está anunciando, por eso la Escritura dice que es necesario que el justo juicio de Dios empiece por su casa. Por eso hoy anuncian más las guerras que de que un pueblo se prepare para el Señor. Pondrán más oído a las noticias que al mensaje del arrepentimiento. Pondrán más oído a las noticias que al mensaje de dejar el pecado. Pondrán más oído, hermano, a las noticias, a todo lo que dicen, que volverse al Señor en la enseñanza. Pondrán más oídos, hermano, al mundo que a la enseñanza del Espíritu de volver a casa. Hoy hay quienes están dejando de edificar por poner los ojos en la noticia. Hoy están causando más muerte, vuelvo a repetirle, las guerras doctrinales que las guerras literales. Cuando veamos nosotros, dice, oigamos, de esto no es el fin. Tenemos tiempo para preparar a la iglesia, de advertirle al justo, de advertirle al impío, que se vuelva ¿dónde? Hermano, que se vuelva a la enseñanza, que vuelva al camino, que hermano, que vuelva, hermano, que no peque, que abandone el pecado, hermano, que se mantenga en el temor del Señor, que se mantenga siempre guardando la palabra del Señor. Pero me gustó mucho esto, que Dios va a levantar en este tiempo hombres y mujeres, hombres guerreros, mujeres guerreras, realmente es que estén en... Esto es ser guerrero, esto es ser guerrero, esto es ser guerrera. Estos aquellos que son atrevidos, que están luchando juntamente con el Cristo. Hermano, enseñando temor, eso es un guerrero. Enseñar temor, enseñar que se aparten del pecado, eso es un guerrero. Hermano, que se vuelvan al camino de Dios, eso es un guerrero. Que estén enseñando a sus hijos y a sus hijas, hermano, en casa, eso es un guerrero. Que estén poniendo reglas en casa, conforme a la palabra, eso es un guerrero. Dice que haciendo esto no morirá. Dice que haciendo esto no pecaréis. No pecaréis.
Oye, mire, es interesante esto. Por eso en el libro de Jueces 10:7 dice así: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado de Jordán, en la tierra del amorreo, que están, los amorreos son los violentos, de hermanos, son los que están causando terror. En esta dice que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín, y la casa de Efraín fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, os libre de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por lo tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de la aflicción. Y vean lo que dice en el 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y Dios los libró. Y Dios los libró. Reconocieron su pecado. Y ellos dijeron: Señor, hemos pecado. Haz tú con nosotros lo que quieras, como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres este día. Solo te rogamos, haz con nosotros lo que quieras, pero líbranos. Por eso es importante decirle a nuestro Señor: líbranos de toda tentación, líbranos de todo pecado, Señor, en este día. Líbranos de andar en rebelión. Líbranos, Padre, de andar, dile, Señor, andar en desobediencia. Líbranos, Padre, en este día de apartarnos del camino. Líbranos, Padre del cielo, de desobedecer tu palabra. Líbrame de todo pecado, de toda desobediencia. Líbrame de estar lejos de ti, apartados de ti. Dile: Señor, líbrame este día. Quiero volver a la enseñanza. Quiero volver al temor. Quiero apartarme del mal camino. Quiero volver a tu palabra. Ya no quiero seguir siendo el mismo, dile al Señor. Dile: Señor, haz conmigo lo que quieras, pero líbrame este día. Líbrame, dile, Señor. No quiero seguir en desobediencia, no quiero seguir fuera de ti, lejos de ti. A muchos en este tiempo se le van a abrir los ojos, muchos se convertirán en guerreros. Por eso la Escritura dice: despertar a mis valientes, que despierten los valientes. Oh, hermano, en este tiempo los valientes se van a levantar, porque, hermano, así lo ha dicho el Señor en este tiempo. Dice, hermano, que la importancia entonces de que todos los valientes se hayan levantados en este tiempo. Han caído los valientes, han perecido las armas, dice, han perecido las armas de la guerra.
Tú eres un hombre que predicaba la palabra, que cambiabas a otros, ayudabas a otro. Vuelve a la guerra. Vuelve a enseñar el temor. Vuelve a enseñar la obediencia. Que no se aparten del camino. Por eso el Señor le dijo: no temáis, yo os he mandado, dice, esforzaos pues y sed valientes. Sean valientes. Por eso, hermano, la importancia de que en este tiempo, dice, todos salieron, dice en el 1 y 2 de Samuel 27, todos salieron en pos de él, hombres de Joab, dice, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir a la guerra. Fueron a la guerra. Hoy Dios está convocando a los hombres guerreros, a las mujeres guerreras, que en realidad agarren a sus discípulos, llamado familia, y enseñen, hermano, que se aperciba. Porque la ira de Dios, hermano, no tendrá tregua. Que se arrepientan, que se aparten, que anden en el camino. Enseña a otros, ayuda, sé obediente, sé temeroso. Ya la espada del Espíritu está en la mano. Ya la espada en los ministros está en la mano. Y cada uno tiene una espada. Oh, hermano, es el tiempo que te vuelvas entonces al Señor. Es el tiempo entonces, hermano, que nosotros tomemos nuestra espada y levantémonos a luchar. Levantémonos entonces a pelear. Peleamos con temor, contra el pecado. Estamos combatiendo contra el pecado, contra la desobediencia. La Escritura ya nos enseña con este versículo en el libro de Joel 3:9, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acércanse, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntad y venid naciones todos alrededor y congregaos, haz venir allí a Jehová, a tus fuertes. Despértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Oh, hermano, despierten los valientes. Mucha gente va a despertar. Apártate del pecado. Vuelve al arrepentimiento, hermano, que dice que cuando veamos las guerras, las pestes, las muertes, solamente anuncia una cosa: arrepentimiento. Si te has alejado, te has apartado, vuelve a casa o congrégate en un lugar. Pero afírmate, haz las cosas bien. Haz las cosas bien. No te sometas a doctrinas que no vayan de acuerdo a la bendita palabra. Busca un lugar donde te enseñen la verdad y afírmate. Reconcíliate con el Padre, pídele perdón. Nosotros sabemos que estamos en guerra, una guerra doctrinal, pero no tenemos comezón de escuchar un mensaje literal, sino un mensaje del Espíritu. El mensaje del Espíritu, la advertencia es volver a la palabra, apartarnos del mal camino, volver al temor, volver a la obediencia, dejar el pecado, andar en rectitud, andar en santidad. Y dice que va a despertar a los valientes, en los cuales llevarán los atalayas. Son los atalayas que miran la espada, para que no mueran de la ira de Dios. Levántate en esta mañana y diga así: yo soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, soy valiente, dile. Llevaré el mensaje. Llévate el mensaje, hermano. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, donde quiera que estés. Vuelve a casa. Arrepiéntete. Haz las cosas bien. Todavía hay tiempo de volver al camino de Dios. Todavía hay tiempo, hermano, de que te levantes como un guerrero, como una guerrera. Todavía hay tiempo, porque dice que aquí, en este tiempo, los guerreros van a despertar. Se van a dar cuenta de todo esto y, hermano, y se enfilarán a la guerra. Por eso la Escritura nos enseña en Tito que los guerreros son aquellos que se dedican solamente a agradar al Señor.
Ayúdenos a compartir, hermano, y les esperamos en este día, hermano, en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canací, hermano, para un culto, una adoración a nuestro Padre Celestial. Visítenos, si queremos ser limpiados, si queremos ser restaurados, visítenos. Juntos así esperaremos la venida de nuestro Señor. Les esperamos. Cualquier comentario, cualquier duda, hermano, escríbanos y con mucho gusto les contestamos. Gracias, ayúdenos, denle like a la página para que le lleguen las notificaciones y bendecimos la vida de nuestra hermana Corina Villegas, Ernestina allá en Atotonilco, Yuli Magrego, nuestros hermanos allá en Tierra Deseable, la hermana Esmeralda, Angélica Paredes y Jessica Díaz allá en Palizada, todos los hermanos y hermanas que nos miran atrás, les mandamos un saludo. Ayúdenos, hermano, a predicar, a llevar el mensaje y agarra a tu familia y es el tiempo de que prediques el mensaje de Dios cuando se apercibieren, no para que nosotros escuchemos un mensaje literal, sino para que entendamos que veamos la espada del Espíritu Santo en su mano. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias por su tiempo y les mandamos un saludo y bendiciones, hermanos. Bendiciones.